Muy bien. Ya vimos el tema del hombre original. ¿De acuerdo? Y estábamos viendo dentro del tema del hombre original acerca de cómo fue hecho él. Hablamos acerca, el pastor Balán nos dijo que Dios creó todas las cosas y las creó bien. En realidad, por favor, tienes capítulo 1, verso 31 para que podamos entrar en el contexto de cómo Dios creó todas las cosas. Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Cómo era? Bueno, ¿qué? Pero todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho era bueno, ¿qué? Bueno en gran manera. Bueno, ¿cómo? Gran manera. Bueno, ¿cómo? En gran manera. Esto quiere decir que no nada más era bueno, sino era extremadamente bueno. En otras palabras, no había nada malo aquí. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Ahora, escúchame eso, porque en realidad todo lo que Dios había hecho hablaba acerca de Dios mismo. Todo lo que Dios había hecho hablaba de Él mismo porque procedía de Él. ¿De acuerdo? Escuche bien, porque resulta que ustedes recordarán que Dios lo hizo conforme a su imagen, pero también lo hizo estar en comunión con Él. Punto número 2. El punto número 3, lo bendijo. ¿Y cuánto lo bendijo? Él le dijo que Él fuera el amo y Señor de toda la tierra. Tienen que recordar esto, tienen que tenerlo en su mente. Amo y Señor de toda la tierra. Le dijo, tú sé el juez de la tierra. Le dijo, también tienes que ser Señor sobre todos los animales existentes en la tierra. De tal manera, escuche bien, que no existe, diga conmigo, no existe. No existe mayor bendición. ¿Me escucha mejor así? Ok, digo esto. No existe mayor bendición que esta que Dios le dio a Adán y a Eva. Dios le dijo a Adán, tú vas a ser el amo, dueño y señor de toda la tierra, de toda la creación en la tierra. De tal manera en que todos los animales te obedecerán, de tal manera en que tú proyectarás, fíjate bien esto que voy a decir, tú proyectarás a la creación mis atributos. Porque la comunicación que yo tengo contigo no la tengo con la creación, es diferente. Ahora, por eso es que dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 2, verso 7, que Él tomó polvo de la tierra, no le dijo a la tierra como estaba diciendo el pastor Adán, no le dijo a la tierra, forma el cuerpo de un hombre, crea un hombre, así como crea animales, produce animales, no. En esta ocasión, Dios mismo, en el verso 26 del capítulo 1, dijo, hagamos. Y entonces Dios mismo tomó polvo de la tierra y formó el cuerpo del hombre. Posterior a eso, Dios mismo crea una conexión de vida entre Dios y el hombre. Dice que sopló en su nariz aliento de vida y eso le dio vida al hombre. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando Dios le dice a la tierra, produce animales, entonces la tierra produce animales y se crea una conexión entre la tierra y Dios, ¿de acuerdo? Digo, entre la tierra y el animalito. Cuando Dios le dice a la tierra, produce hierba, entonces se produce una conexión entre la tierra y la hierba, de tal manera que, como decía Pastor Balán, si tú arrancas un árbol, el árbol se muere. La tierra sigue siendo tierra, pero el árbol se muere. Si tú quitas a un animalito, un pez del agua, de su fuente de vida, si tú quitas a un animalito del agua, entonces este animalito, este pez se muere. El agua sigue siendo agua, pero el pez se muere. ¿De acuerdo? Ahora, si tú quitas al hombre de la presencia de Dios, el hombre se muere. Y esto está dicho en el pacto que Dios le da al hombre. Como el pastor Balán nos había dicho, era un pacto para poder estar en comunión con Dios constante, pleno, todo el tiempo, eternamente. Y les muestro las dos caras de la moneda. Cuando nosotros vemos una moneda, y hay una moneda que de aquí ya me gustó, es esta. Esta por un lado tiene una figura de no sé qué, como de un águila o algo así, ¿no? Y del otro lado tiene una cruz, no sé, alguien le pone una estampita.
bajita o así, no sé, ¿verdad? Pero me gustó. Ahora, por un lado, tú vas a ver, ahora hablemos del pacto. Por un lado, el pacto dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comes, te mueres. Y lo vemos así, ¿no? Si comes, te mueres. Pero ¿qué tal si volteamos la moneda? Del otro lado de la moneda es exactamente lo mismo, es la misma moneda, pero dicho de otra manera, es como si dijera, ¿sabes qué? Si no comes de este árbol, vivirás eternamente. Si te das cuenta, es exactamente lo mismo, está diciendo lo mismo, nada más que con diferentes palabras, pero es lo mismo. Si comes te mueres, si no comes vives eternamente. Y este es el pacto, porque el pacto no era un pacto de muerte, era un pacto de vida, era un pacto para que permanecieran en comunión con Dios eternamente. Entonces Dios le estaba diciendo, Dios le estaba dando esa instrucción de: yo quiero que tú vivas eternamente conmigo, porque yo te creé para que vivieras en mi presencia. Ahora, si tú vives en mi presencia, entonces vivirás eternamente, porque yo soy tu fuente de vida. ¿Se entiende esto? Mientras el hombre permanezca en la presencia de Dios, el hombre vivirá eternamente, porque la fuente de vida del hombre es Dios. La fuente de vida de un pez es el agua. La fuente de vida de un árbol es la tierra. La fuente de vida del hombre es Dios. Ahora, para esto nosotros tenemos que recordar un suceso trágico y tremendo que sucede allí en el Edén. Viene y aparece un fulano. Este fulano se llama Diablo. Diablo, Satanás, el padre de toda mentira. Y para esto nosotros vamos a poner el título a este tema. Vamos a poner así: el problema fundamental. El problema fundamental. Debido a este problema fundamental es que tú y yo, tus hijos y mis hijos y los hijos de nuestros hijos se encuentran en una terrible situación. Y no nada más ellos, sino tus vecinos y mis vecinos. Todos se encuentran en esta terrible situación. Y vamos a ver cómo es que se desarrolló este gran problema en el huerto del Edén y cuál es la consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, viene el diablo y nosotros vamos a ver por alguien que quiera leer ahí en Génesis, capítulo 3, verso 1 al 5. Génesis, capítulo 3, verso 1 al 5. Lea, por favor, si ya lo tiene. Si no, claro. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó los frutos y comió. Ok, miren. Ahí le voy a tener la mitad. Sí, pero quiero que observe esto. Observe lo siguiente, porque esto es muy importante. Dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese bien esto. Fíjese bien esto. Piense un momento en esto. Vino el diablo y planteó una pregunta a Eva. Planteó una pregunta: ¿eso es malo o bueno? El que el diablo haya venido y planteado a Eva una pregunta, ¿eso es malo o bueno? No es nada. Lo malo estuvo en que Eva quiso comunicarse con él. Sí, a eso estuvo mal. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque el hecho de que Eva haya entablado comunicación con el diablo y haya tenido que le planteó una idea y Eva acarició la idea, lo pensó, se lo quedó, la maquinó y después de eso buscó una respuesta y le contestó. Eso es lo malo. ¿Me doy a entender? Porque cuando ellos empezaron a hablar, observe esto. Lo voy a poner así. Pase alguien por favor acá. Porque esto está tremendo. Y pase alguien más por favor de este lado.
¿Pasa alguien aquí? Te tocó el mal papel. No me digas. Te tocó el mal papel. Ay, diablo. Observe esto. Dios, te tocó el buen papel. Dios le da un pacto al hombre y le dice, no comas de ese árbol. Y entonces el hombre, hablando de la humanidad, dice, ok, Señor, no como de ese árbol. Entonces manténgate de lo que sí. Y todo el tiempo el hombre vivía observando este pacto con Dios, de tal manera que observar este pacto con Dios hacía que el hombre caminara con Dios todo el tiempo y viviera con Dios todo el tiempo. ¿Me lo doy a entender? Porque el hombre estaba cercano al pacto que Dios había hecho y estaba aquí. Pero de repente viene el diablo y le dice, oye, ¿qué pasó? Y entonces viene el diablo y le dice, oye, con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles. Y entonces, fíjense, en esa pregunta hizo que yo volteara para acá. Cuando yo volteo para acá, entonces yo empiezo a alejarme de este pacto y yo empiezo a voltear hacia acá. Hasta ahí todavía no ha fallado todo el asunto, ¿de acuerdo? Pero miren, observe esto. Mientras yo voy para acá y sigo hablando con el diablo, yo me alejo más y más y mi corazón se aleja más del pacto de Dios. Y entonces hay un momento en el que digo, ¿me verás? Y entonces vemos en el versículo 6 como dice, y Eva vio el árbol. Cuando se atrevió a ver el árbol y vio que era un árbol delicioso, su fruto era delicioso y bueno para alcanzar sabiduría, ya se había alejado por completo del pacto de Dios, ya se había alejado de la idea del pacto de Dios que Dios había hecho con él, diciéndole, oye, sabes que si no comes de este árbol vivirás para siempre. Se había alejado porque el diablo, las palabras del diablo habían puesto algo nuevo en su mente y entonces se aproximó más de este lado. Qué seductor este diablo. Y entonces le hizo caso, ya. Y Eva tomó del fruto y comió y le dio también a Adán que ahí estaba y ellos pecaron. Pecaron. Cuando ellos pecan, cuando ellos fallan, entonces viene a su milagro que conocemos como pecado. Eso lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 3, verso 6. Miren lo que sucede en el verso, voy a leerlo todo. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahí comenzó la treta, el problema, la tentación. Y entonces la mujer responde, que no debió haberlo hecho, no debió haber entablado esa comunicación con él, pero le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjese bien cómo es que Eva empieza a voltear, de estar viendo a Dios, de estar viendo a la Trinidad, voltea a ver al diablo. Cuando ve al diablo se aleja del pacto de Dios y entonces cuando lo olvida, entabla una relación equivocada, una relación que no debió haber tenido desde un principio. Y esto se lo voy a plantear así. Normalmente, observe esto, normalmente cuando estamos hablando acerca de contar dinero, por ejemplo allá en el Banco de México, el Banco Nacional de México, las personas que van para solicitar trabajo, empleo ahí, primero les dicen, ¿alguna vez te has dedicado a contar dinero? Y si les dicen que sí, están descontratados, no los pueden contratar. Pero si dicen que no, entonces los contratan si no han contado nunca dinero. Si no has contado dinero, billetes, conoces los billetes, no los conozco, te contratamos. Y entonces les enseñan a conocer los billetes buenos, solo los buenos, no los malos, solo los buenos. Y entonces le dicen, tócalo, hasta que con el tacto te aprendas cómo se siente un billete bueno. Cuentan rápido, cuentan lento, me doy a entender, de tal manera en que de repente, entre los billetes buenos, les meten un billete malo, les ponen un billete malo, y ellos están contando, ¿qué es esto? Esto no es bueno. ¿Ya te das cuenta? Ellos no sabían cómo se siente un
vientre malo, ellos no sabían cómo debe sentirse la textura de un vientre malo. No. Ellos solamente saben lo que es un vientre bueno. Pero cuando sus dedos tocaron un vientre malo, ellos dijeron, esto es malo. Esto yo no lo conozco, esto es malo. Ahora, lo que debió haber hecho Eva es que en cuanto escuchara la voz de Satanás, él dijo, no, esto no es bueno, esto es malo. Pero Jesús mismo dice en Juan 8:44 que Él es padre de toda mentira y que es mentiroso y engañador del principio. Escuchen bien esto, porque resulta que el diablo se las sabía de todas, de tal manera que él planteó una pregunta inocente y se los empezó a embaucar por ahí, algo sencillo, algo inocente, algo que no sonara malo. Y entonces Eva, decimos en México, cayó redondita. ¿Cómo se dice? Cayó. Nada más cayó. Y entonces, de tal manera suavecito, de tal manera que en el versículo número 6, voy a seguir leyendo, dice, verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Wow. Y ahí fue cuando la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, realmente estaba contradiciendo lo que Dios había dicho. Si la serpiente, si el diablo le hubiera dicho desde el principio, y sabes que si comes de este fruto no te vas a morir, Eva hubiera detectado inmediatamente que era algo malo, porque estaba contradiciendo a su creador. Pero por eso no empezó desde ahí. ¿Me doy a entender? Primero empezó con una charla inocente. Oye, es cierto que no puedes comer todos los árboles. No, sí puedo comer. Y cuando ella empezó a entablar esa relación, ella volteó de ver a Dios, volteó a ver al diablo. Y entonces su mente fue contaminada con sus palabras. De tal manera que se alejó del pacto. Leo el verso 5, dice, previo le dijo Satanás a la mujer, no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! Y eso encantó, enamoró a Eva, al hombre, a la creación, al ser humano. Y los dos, fíjense bien, porque algunos dicen, no, es que esa Eva y luego fue y engañó a Adán, le dio de comer a Adán. No. El original, la traducción original y algunos originales dicen que ahí estaba Adán con ella. No es que Eva, el Satanás y Eva, y por allá andaba Adán, y después esta fue y buscó a Adán para darle. No. Ahí en ese lugar estaba Adán también. Ahí estaba. En las versiones, algunas versiones, como la NTV, la lenguaje de traducción actual, también como la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: y entonces ella tomó del fruto, comió y le dio a su marido que estaba allí con ella. Entonces, cuando nosotros decimos que el diablo los engañó, es correcto. Es correcto porque los engañó a los dos. Que Eva haya sido la que le encanta hablar es otro asunto, ¿verdad? La que le encanta la plática y todo ese rollo fue ella, pero ahí estaban los dos. Ahora escuchen bien esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Previo a esto, ellos sabían que el árbol era malo, que el árbol era para muerte, era para separación de Dios. ¿Me doy a entender? Ahora, pero después de haber hablado con Satanás, dice ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Vaya, fíjense bien el contraste. Primero le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni tocaréis para que no muráis. En otras palabras, primero Eva sabía que si comía de ese árbol iba a morir, pero ahora en el versículo 6 dice que vio el fruto que era agradable para comer. ¿Se da cuenta del contraste tan diferente? Y luego dice así, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora,
comieron del fruto, fíjese bien, cuando ellos comieron del fruto, no cuando tomaron el fruto, sino cuando comieron del fruto, ahí en ese momento se quebrantó el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta este momento? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Seguro? Ok. Ahora mire esto. Resulta que al llegar a su vida, a la vida de ellos, el pecado se produce una brecha. Se produce una brecha que separa el espíritu del hombre de Dios. Verso 8 del capítulo 3. Alguien léalo, por favor. Verso 8 del capítulo 3. ¿Cómo dice? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ok, ahora escuchen bien esto, ¿ven? Ellos estaban ahí en el huerto. ¿Por qué razón? Porque Dios había plantado un huerto para vivir con ellos ahí en ese huerto. ¿Me voy a entender? Ahora, mire esto. De repente viene este hombre que está acá, Pastor Morris. Viene el Pastor Morris. Y entonces, joven, guapo, etcétera, de repente ve a lo lejos a una chica guapa, hermosa, y le dice: oye tú, ven para acá. Oye tú, ven para acá. Ven para acá. ¿Quieres ir? Y entonces ella dice: sí, no. Espérate. Y entonces sí, cayó. Y entonces, escúchame. Y se casan. Wow, bravo. Ok, se casan. Beso. Pero aquí viene un problema. Porque hay un dicho que dice que el casado ¿para qué? Para vivir con su mujer solitos. Ellos dos. ¿Ya vieron? Un lugar especial para ellos habitar, para vivir ellos dos. ¿Me doy a entender? Ahora, escuchen bien esto. Dios crea al hombre, pero lo crea con un vínculo entre el hombre y Dios. Dios crea al hombre y le hace un vínculo de vida entre ellos dos. Y entonces en toda la tierra Él planta, Dios mismo, planta un huerto hermoso. ¿Para qué crees? Para habitar ahí con el hombre y tener íntima comunión con el hombre. ¿Me doy a entender? Eso es precioso, eso es hermoso. Está en los primeros versículos del capítulo 2 de ahí de Génesis. Léalo, está hermoso. Ahora escuche bien esto. Ya que Dios había hecho esto por el hombre y para el hombre, viene Satanás, lo engaña, ellos comen del fruto y entonces espiritualmente esa conexión que Dios había creado con el hombre se rompe de tal manera en que cuando ellos de repente escuchan que allí entre los árboles se está aproximando Dios, la presencia de Dios, Él mismo, ellos se sienten ajenos. ¿Qué significa sentirse ajeno? Extraño. Que se siente extraño ahí. Lo que antes era algo natural para Adán y para Eva, vivir con Dios, platicar con Dios, verse en las mañanas, decirle: Señor, ay, qué rico día, gracias. Hoy sí descansé, voy a desayunar unos mangos deliciosos que tú creaste. ¿Me doy a entender? Lo que antes era algo natural y que ellos fueran llenos de la presencia de Dios y ellos habitar y de repente pasar entre la gloria de Dios y estar allí y adorarle y alabarle, y etcétera. Finalmente eran sus hijos, su creación, la corona de su creación. De repente ellos escuchan la voz de Dios por ahí que anda y ellos ya no saben qué hacer porque ya no se sienten parte de la presencia de Dios.
¿Se da cuenta? Esta desconexión fue a causa del pecado que se introdujo en la vida del hombre por haber sido engañados por Satanás, por el diablo. Entonces, vemos estos dos primeros problemas. Número uno, el diablo, que engaña al hombre y hace que se aleje del pacto de Dios, y por eso el hombre toma del fruto y come. Cuando come, entonces entra en pecado, que el pecado no es otra cosa más que estar desalineado de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que ellos vivieran y permanecieran todo el tiempo en su presencia. Para que ellos pudieran permanecer y vivir todo el tiempo en su presencia, ellos tenían que no comer del único árbol entre 1000 árboles, un único árbol. Se las puso súper fácil, muy fácil, solo un árbol. Difícil hubiera sido que él hubiera plantado 1000 árboles y hubiera dicho: ustedes nada más pueden comer de este. Eso sí hubiera sido difícil, ¿no? Ustedes nada más pueden comer puro mango. Si ustedes se atreven a comer de cualquier otro fruto, se mueren. Se las puso fácil, les dijo: pueden comer de estos 999 árboles, pero respeten este no lo coman, este no. Se las puso fácil, súper fácil. ¿Me doy a entender? Prácticamente el hombre podía comer todo, nada más uno no. Entonces, escuche bien, pero el diablo es astuto. Diga conmigo: el diablo es astuto y querrá hacerte caer a ti también. Me doy a entender, así como lo hizo con Adán y Eva. Ahora, entendiendo lo siguiente: Adán y Eva fueron creados a imagen perfecta de Dios. Adán era el hombre perfecto. A Adán no le hacía falta absolutamente nada, porque Adán, en la presencia de Dios, él estaba completo, se sentía pleno. ¿Me doy a entender? Adán, en la presencia de Dios, era el hombre más feliz que pudiera existir, el hombre más seguro y pleno que pudiera haber. ¿Por qué? Porque estaba conectado a su fuente de vida. ¿Me doy a entender? Ahora, viene el diablo, lo engaña. El hombre, a causa del engaño del diablo, peca. Este pecado, ¿qué creen que causa? Muerte. Separación. Aquí le vamos a poner así: separación. Separación. Génesis capítulo 3, versos 7 al 10 es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, cuando esto sucede, ¿se acuerdan que Pastor Balán había dibujado un árbol? Y aquí tenía 3 raíces. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo. Bueno, Santo Espíritu. Ahora, estas raíces cambian. Fíjense bien, lo voy a dibujar ahora aquí abajo, porque esas raíces ahora cambian por lo siguiente. Ahora cambian por diablo, pecado y separación. Estos 3 problemas son el problema fundamental del ser humano. Estos 3 problemas son el problema fundamental del ser humano. Ahora, fíjense bien eso. Siempre existen iglesias en las que le dicen a una persona: oye, yo sé que tú tienes problemas en tu casa, yo sé que tú tienes problemas con tu marido, ven aquí, vamos a orar por ti, se van a solucionar los problemas con tu marido. Oye, yo sé que tú tienes problemas económicos, ven acá, vamos a orar por ti, acércate a Dios y se van a solucionar los problemas económicos que tú tienes. Oye, yo sé que tú tienes enfermedad, ven acá, voy a orar por ti, vas a sanar y se va a arreglar todo el asunto contigo. Oye, yo sé que tú tienes problemas de idolatría en tu casa, ven para acá que Dios te quiere restaurar y Dios quiere salvarte de eso. Te digo una cosa: ¿sabes qué es lo que están haciendo? Solamente están tratando con los frutos. Esos son los frutos. ¿Me doy a entender? Pero el problema real del hombre está aquí abajo. De tal manera que si nosotros tenemos un árbol de manzanas, escucha bien esto: si tenemos un árbol de manzanas y nosotros vamos en la temporada donde ya están ahí las frutas, le cortamos todas las manzanas y de repente decimos: ¿sabes qué? Ahora se me antoja que me des peras. Y nosotros vamos y compramos peras en el mercado, le colgamos peras por todos lados y le decimos: ok, de ahora en adelante, el siguiente año me das peras, por favor. ¿Tú crees que va a pasar eso? ¿Tú crees que el siguiente año puede dar peras?
sano. Y aunque vengas y le grites todos los días, dame peras, y dame peras, y dame peras, no te va a dar nada. Y aunque le des una gran predicación, no te va a dar peras. ¿Me doy a entender? Y aunque le digas en el nombre de Jesús, yo digo que des peras, no te va a dar peras, porque el problema no está en el fruto, el problema ¿dónde está? En la raíz. Te va a decir, espérame. Espérame tantito. Me doy a entender, el problema no está aquí arriba, el problema está acá abajo, pero muchas veces tratamos de solucionar el fruto cuando en realidad tenemos que solucionar la raíz. ¿Cuál es la raíz? Se llama el pecado de la separación. Ahora, fíjate bien en eso, porque una vez que una persona está sumergida en esto, entonces solamente existe salud, una sola solución. Una sola solución, y esta solución siempre, diga conmigo, la solución, diga conmigo, la solución, vuelvo a decirlo, la solución siempre es Cristo. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero me interesa mucho que en este momento nosotros hayamos entendido el hombre original y el problema fundamental, porque ahí es donde parte todo esto. Ahí es donde empieza todo ese asunto del Evangelio. Ya el pastor Pablo nos estuvo hablando mucho acerca de la importancia de entender quién es Cristo, la importancia del Evangelio y el estado actual de la iglesia. Ya lo vimos. Ahora nosotros necesitamos conocer profundamente el Evangelio. ¿Me voy a entender? Porque no debe ser algo más o menos por ahí, algo superficial, sino profundo. Le voy a decir por qué. Porque el Evangelio, y apúntenlo ahí, porque esto va a ser pregunta de examen, apúntenlo ahí, el Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. Ahora, ¿por qué decimos que el Evangelio es Cristo? Por lo siguiente, mire, y yo voy a abrir mi Biblia, bueno, no es mía, pero la voy a abrir. En Génesis capítulo 1, verso 1. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 21. Observe esto. Desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Génesis capítulo 22, verso 21, la Biblia no habla de ninguna otra cosa, sino solamente de Cristo. No habla de ninguna otra cosa. Le voy a decir por qué. Porque esto, fíjense bien, este libro, Dios nos lo dejó, Dios nos lo dio a nosotros con un solo propósito. No para que te conviertas en el gran hombre de Dios, la gran mujer de Dios. No. El único propósito por el cual Dios nos dejó este libro es para que conozcamos a Cristo. Nada más. ¿Por qué? Porque solo en Cristo hay salvación. Amén. Solo en Cristo hay salvación. Porque la verdad es que Dios quiere, diga conmigo, Dios quiere. Dígalo con convicción. Dios quiere regresarme a su presencia. ¿Lo crees con todo tu corazón? Ok, póngase de pie, vamos a orar para dar terminado este tiempo. Póngase de pie y vamos a orar. Después de orar solamente volvemos a hacer nuestros grupos de foro, hacemos foro y recibimos siguientes instrucciones de parte del pastor Balán. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias, primero que nada porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, pues a través de tu Espíritu Santo nosotros sabemos que tú estás aquí. También dice tu palabra que donde quiera que dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos.
Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que se iría, pero enviaría a su Espíritu Santo para que estuviera en y con nosotros. Por lo tanto, Señor, sabemos que si hablamos, tú nos escuchas, tú nos oyes. Así que te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que a través de tu palabra nos hables y que ésta realmente se quede arraigada, profundizada en nuestros corazones, que es nuestro espíritu, pero también en nuestras mentes, para que el día de mañana, hoy en la noche, la siguiente semana, todo lo que aprendamos en tu palabra y acerca de ti, lo podamos poner por obra, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: cualquiera que oye estas mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y se refería a nuestra vida sobre Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que todos los escuchas aquí, todos los que estamos aquí, todo esto que hemos aprendido se quede grabado como letra en la piedra, Señor, para que no se borre jamás, sino que se quede ahí para que también podamos nosotros alumbrar a otros donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén.